Hola, muy buenas tardes, estimadas compañeras, compañeros y tutor, señor Nils Alonso Chin Vargas, perdón. En este espacio realizaré una breve reseña en cuanto a las penas alternativas en Costa Rica y la reforma al artículo 56 bis del Código Penal, haciendo hincapié en el servicio de utilidad pública como medida alternativa de prisión. Entre los elementos que se abordan en cuanto al tema están los siguientes: aproximación teórica a las penas alternativas, antecedentes y características, el, modo, el modelo de pena alternativa, el sub o servicio de utilidad pública, en qué consiste, cómo procede, qué instancia de la Administración de Justicia tiene la facultad de otorgarlo, responsables en su ejecución y supervisión, valoración crítica de viabilidad en cuanto a los aportes y limitaciones, así como de conclusión. Penas alternativas en Costa Rica y la reforma al artículo 56 bis del Código Penal. Aproximación teórica de las penas alternativas. Eh, Entre muchas reformas se propone reducir el uso de la prisión y establecer un modelo de penas alternativas al encarcelamiento con el fin de resocializar desde la comunidad. Por los resultados negativos de la prisión, la principal finalidad de las penas alternativas es dar una respuesta diferente al delito y permitir la reinserción social del condenado en un contexto menos lesivo, según lo indican Salinero, Morales y Castro 2017. Antecedentes. La pena clásica de prisión surgió en el siglo XIX con el objetivo de reemplazar las penas inhumanas y degradantes que imperaban en la época medieval. Los avances con el sistema europeo hicieron que las penas alternativas se comenzaran a implementar en Latinoamérica, incluyendo Costa Rica, desde aproximadamente 1980. Por la influencia histórica que en la región ejerce el desarrollo continental, especialmente el español, según lo indican Salazar y Ugarte 2016, los esfuerzos realizados se tradujeron en política global, cuando la Organización de las Naciones Unidas aprobó las reglas mínimas sobre medidas no privativas de libertad. Las reglas fueron ratificadas por Costa Rica en 1990, de manera que, además de significar un antecedente importante en la materia, son de cumplimiento obligatorio en el país. Características básicas de las medidas alternativas. ¿Cuáles son estas? Bueno, desde la tesis doctoral Murillo 2016 destacó las siguientes. Son la consecuencia de una declaración judicial. Infligen la restricción personal de hacer o no hacer. Se cumplen en libertad. Son supervisadas por la administración mediante un agente penal. El modelo de pena alternativa, el servicio de utilidad pública. ¿En qué consiste? Según la reforma del artículo 56 bis del Código Penal 2019, especifica que este consiste en el servicio gratuito con fines comunitarios y socioeducativos que han de prestar las personas condenadas a favor de las instituciones públicas y las asociaciones o fundaciones que conformen la red creada para los efectos de cumplimiento del delito de dicho artículo. ¿Cómo procede? El servicio tiene como objetivo sustituir la pérdida del tiempo libre del condenado por la ejecución de una actividad útil para la sociedad. Por ello, la actividad tiene que ser de carácter público gratuito. Cabe señalar, además, que la sanción también puede imponerse por responsabilidad penal subsidiaria, o sea, cuando a la persona se le imponga una pena de multa y no cuente con recursos económicos para el pago. ¿Qué instancia de la Administración de Justicia tiene la facultad de otorgarlo? La facultad la tiene el Juzgado de Ejecución Penal a través de un juez o jueza. ¿Quiénes son los responsables de ejecución y supervisión? El seguimiento periódico corresponde al Ministerio de Justicia y Paz y la supervisión jurisdiccional está a cargo del Juzgado de Ejecución de la Pena, según lo establecido en los artículos 476 al 482 del Código Penal. Además,
Los funcionarios de la OPAC, o sea, la Oficina del Programa de Atención en Comunidad, coordinarán con las instituciones cuando se haya adscrito el sentenciado. Adscrito, cabe mencionar, adscrito a esas instituciones, ¿va? De bien social. Una vez adscrito, entonces harán las visitas comunales periódicas y remitirán al juzgado de ejecución los informes de seguimiento técnico, donde se informará del desempeño comunal del sentenciado. Lo anterior de acuerdo con el artículo 51 del reglamento del sistema penitenciario. Valoración crítica de su viabilidad, aportes y limitaciones. Dentro de los aportes, que se adquieren con el uso de las penas alternativas, podemos mencionar, por ejemplo, que son estrategias más humanas desde un enfoque utilitarista de la reinserción social. Tienen mayores o iguales beneficios que la prisión, son menos costosas. El sentenciado permanece con su grupo familiar, laboral y social. Contribuyen a disminuir la sobrepoblación penitenciaria. De esta, además, se derivan condiciones asociadas, como por ejemplo, prohibición al victimario de acercarse a la víctima, tratamiento de adicciones, procesos psicológicos completos, asumir obligaciones como por ejemplo académicas, laborales, etc. Limitaciones del servicio de utilidad pública. Cabe mencionar que este servicio conlleva a la limitación de derechos fundamentales de la persona condenada a esta sanción, y ahí que tengan vigencia los principios del pensamiento penal ilustrado atinentes a la imposición de las penas, así como las garantías jurisdiccionales como el habeas corpus y el amparo, y las garantías conceptuales. Entre otras destacan el principio de proporcionalidad y razonabilidad, aplicación igualitaria, humanismo, así como los principios de legalidad, pro libertatis, de culpabilidad, pro homine y prisión última ratio. A modo de conclusión, podemos señalar que el servicio de utilidad pública posee características contrarias a su definición de medidas alternativas. ¿Esto por qué? Bueno, por las siguientes razones. Primero, en su texto legal la prevé como principal y autónoma, pero son pocos los delitos donde se aplica. La regulación actual de la implementación del servicio de utilidad pública es imprecisa en su definición como sanción principal, por lo que llamarla alternativa constituye un fraude de etiquetas, pues su papel predominante no es como autónoma, sino como la sombra de la prisión y bajo su amenaza. Predomina como sustitutiva en delitos de mediana o de mínima o mediana gravedad, penas impuestas igual o menor a 5 años de prisión, por lo que sigue postulándose la cárcel como central y reina. Además, su fracaso conlleva automáticamente al reemplazo por prisión, sin contemplar otra sanción menos gravosa, según lo estipulado en los artículos 14.3 y 14.4 de las reglas de Tokio, entre otras. Bueno, compañeros y tutor, este ha sido mi aporte con respecto al tema. Espero que haya sido de su agrado y que pueda haber aportado algo para todos. Muchas gracias y hasta pronto. Cabe señalar además, ¿verdad?, que toda la información bibliográfica de este trabajo fue tomada de las penas alternativas en Costa Rica y las reformas al artículo 56 bis del Código Penal, recuperado de la revista Jus Doctrina, bajo el autor Reyes Ugarte W, 2019. Gracias, hasta pronto.